1, versículo 18, Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Mira, quisiera que pudiéramos ver esto un segundo. Gloria a Dios. Todo lo que necesitamos está en la palabra del Señor. Y es importante poner también nuestros sentidos en la palabra del Señor, ¿no? Poder comprender la palabra de Dios. Vamos a ver aquí, gloria a Dios. Mire, dice Isaías 1:18, venid ahora, habla el Señor, ¿no? Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Luego, usted verá que este versículo, a continuación de este versículo, nosotros lo conocemos mucho, lo hemos predicado en muchas oportunidades, lo recordamos siempre, ¿no? Es maravilloso, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Amén. Pero yo quisiera centrarme hoy, en este día, en el comienzo del versículo. Razonemos, dice el Señor. Y de alguna manera es lo que pretendemos en este día, ¿no? Que podamos, frente a la palabra de Dios, razonar, ¿verdad? Razonar, meditar sobre ella. Y pasa, el Evangelio no pasa por la razón, sino que necesitamos vivirlo a través de la fe y transitarlo a través de la fe. Pero necesitamos entender la palabra. Necesitamos comprender el mensaje que el Señor nos traslada. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y nos respalda esta palabra que dice razonemos. Gloria a Dios. En este espíritu yo quiero que me acompañen al libro de Mateo. Gracias, Señor. Mire, para razonar hay que ponerle sentido, ¿no es cierto? Todo el sentido en lo que... Por eso es importante que valoremos la palabra del Señor y pongamos el sentido en ella. En capítulo 9, versículo 17, tengo la Nueva Traducción Viviente aquí. Gloria a Dios. Mire, vemos aquí algo interesante. Dice, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Amén. Fíjense, nadie pone vino nuevo en cueros viejos. La Reina Valera dice en odres, ¿no es cierto? En odres, un recipiente. O sea que el vino nuevo debe ir, ¿dónde? Debe ir en odres nuevos, en cueros nuevos. ¿Por qué vemos esto? Mire, es interesante que nosotros comprendamos esto, porque cuando hablamos de vino, no nos olvidemos el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue? Las bodas de Caná, ¿verdad? ¿Y ahí qué ocurrió? El Señor transformó el agua en vino. Allí nosotros vemos una figura que tenemos en cuenta, porque cuando hablamos del agua, estamos hablando de la palabra de Dios. Y esa palabra se transformó en vino. ¿Qué significa esto? Que hubo revelación, que hay revelación. Entonces, esa revelación que nosotros podemos recibir de parte del Espíritu Santo debe ser guardada en un odre nuevo, en un cuero nuevo. ¿Amén? Es muy importante esto. Y esto nos habla a todos nosotros de la importancia que tiene que nos transformemos en odres nuevos. Que dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestra vida. Porque, fíjense, caminar, ¿por qué dice que el pueblo de Dios sin visión perecerá? Es interesante comprender esto, porque no se trata solamente de una visión que pueda tener tal o cual ministerio o tal o cual congregación o grupo. No, se trata de comprender que es necesario que la revelación de parte del Espíritu Santo nos acompañe para poder transitar en la voluntad del Señor. Pero si esa revelación que podemos recibir, hermano mío, no cae en un odre nuevo, lamentablemente, ¿cuál es el fin?
se pierden ambos. Se pierden ambos. Entonces es importante entender esto. En este orden de ideas vamos a Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Gloria a Dios. Mire, veamos aquí qué nos dice la palabra del Señor. 21, 20. Dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Gloria a Dios. Vamos a buscar esto ahora. No sé si creo que la tenemos, Torres Amat, ¿verdad? Pero yo la tengo aquí, quiero leérsela. Gloria a Dios. Miren lo que dice esta versión de Torres Amat. Gloria a Dios. Hay en la casa del justo un tesoro inestimable. Hay en la casa del justo un tesoro inestimable. Veamos Nueva Traducción Viviente, no veamos el PDT, ¿qué nos dice? Esta 21:20. Gloria a Dios. El sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? De parte del Señor viene. Entonces necesitamos recibir esa sabiduría que venga de parte de Él para no ser bruto. TLA, a ver que es un poco más suave. Gloria a Dios. A ver, TLA. Uy, acá peor. En la casa del sabio hay riquezas y perfumes. Fíjense, habla de la casa del sabio. La casa puede ser la familia, pero también nosotros somos casa. Y estamos teniendo un tesoro maravilloso en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo del Dios Altísimo. O sea, el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Eso a veces lo perdemos de vista nosotros. No nos damos cuenta, vamos transitando el día a día y nos olvidamos de algo tan importante. Necesita una casa sabia para habitar el Espíritu y para poder llevar adelante el propósito que tiene con cada uno de nosotros y poder trabajar con nuestra vida. Entonces, el odre se tiene que renovar. No se puede renovar con fuerzas propias o con fuerza de voluntad o a través de un curso rápido, acelerado. No, se va a renovar, ¿verdad?, a medida que se vaya rindiendo al Señor cada día, porque cada día muero, dice la palabra. ¿Amén? Entonces, nos vamos rindiendo a Él. ¿Qué significa rendirse a Él? Esto es tremendo. Nosotros podemos tomar la postura de decir, bueno, está bien, Señor, yo me rindo, hacé lo que vos quieras. Y suena lindo, pero nosotros decimos, hacé lo que vos quieras, pero nuestro corazón dice no. Se tiene que poner de acuerdo nuestras palabras con lo que nuestro corazón piensa. ¿Ven? Entonces, tenemos que llegar a un punto en donde podamos decirle que se haga tu voluntad, pero también nuestro corazón acompañe esos dichos. Y eso es un proceso, eso no es sencillo. Eso no es sencillo porque de repente, fíjense que en muchos casos, ¿cuándo se alcanza ese momento donde vos te rendís al Señor? Es cuando se atraviesan distintas pruebas y momentos difíciles y bueno, a ver, sabemos todos que el Señor te llama con amor y si no te llama con dolor, ¿no? Pero te llama, ¿no es cierto? Está en nosotros hacer oído ese llamado. El Señor te capacita, ¿verdad? Y te enseña, si vos sos un buen aprendiz, y te enseña a través de, muchas veces de los golpes y muchas veces de los tropiezos y hasta los errores mismos, que obviamente se sufren. Entonces, lo ideal, ¿no? lo perfecto, ¿qué sería? Señor, que se haga tu voluntad. Jesús nos dio ejemplo. Él estaba en el monte, allí Getsemaní, estaba orando, ¿y qué le dijo el Señor? Señor, esta es mi voluntad, es cierto, yo no quisiera pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso es un ejemplo para con nosotros. Y por alguna razón media extraña, no sé por qué, pensamos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios nos va a hacer sufrir,
o la voluntad de Dios nos va... y ahí está el tema. Y yo insisto en que muchas veces al no poder comprender lo que vivimos, al no poder entenderlo, terminamos sufriendo el día a día en el Señor. Y eso es un peligro, porque puede pasar el tiempo, yo puedo estar resistiendo al Espíritu Santo sin darme cuenta, creyendo que no, y tarde o temprano es como la olla a presión, ¡pum!, explota, ¿no? El tema es que explota para el otro lado, explota para que retrocedamos. Entonces es necesario comprender lo que nosotros vivimos, lo que estamos viviendo. Fíjese que eso es tremendo. La Biblia dice que para aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es categórico. Eso es la palabra de nuestro Dios. De ninguna manera podemos ir en contra de ella. Si vos y yo estamos en las manos de Él, lo que nosotros vivimos nos va a ayudar para bien. Tal vez no lo entendamos en un 100% de movida, pero luego vamos a poder comprender. Por eso que no debemos abrir un juicio rápido a distintas circunstancias que vivimos, porque el Señor es sabio, Él sabe. Y no hay nada más hermoso para Dios que vea a un hijo, una hija suya, completamente convencida de que el Señor está obrando en su vida. Y esto es importante, esto es importante. Aún cuando, la Biblia dice, cuando pases por las aguas, no es grato pasar por las aguas. Bueno, no estamos hablando de la pelo pincho. Son problemas, ¿no? Hay aguas tempestuosas, ¿no? Hay corrientes que te pretenden llevar. Cuando pases por el fuego, entonces, en el mundo tendréis aflicción. O sea, tenemos que despertar y comprender lo que nos dice la palabra. ¿Por qué se sorprenden? Porque ha sobrevenido sobre ustedes diversas pruebas. No nos puede sorprender, pero todo ayuda para bien. ¿Y cómo ayuda para bien? Con la formación que el Señor me está dando, con la obra que el Señor está haciendo en mi vida. No en la vida de mi esposa, en la vida de mi esposo, en la vida de mi hermano. No. Personal. Es muy importante esto. Fíjense que si usted analiza un poquito y razona un poquito conmigo, usted se va a dar cuenta que muchas veces el grave problema son las comparaciones. ¿Cómo es esto de las comparaciones? Fíjense que de repente vamos transitando el camino del Señor, pero muchas veces nos terminamos comparando con comparando con aquel otro, ¿verdad? Y pensamos que todos vamos a ir por ese camino, o que de la manera que Dios actuó en la vida de nuestro hermano, nuestra hermana, también va a actuar en nosotros. Y eso lo único que hace es detenernos en nuestro camino. Nosotros necesitamos comprender, las comparaciones son odiosas, hermano. No nos comparemos nosotros con nadie, ni comparemos a nadie. ¿Por qué? Porque hay un trato personal de parte de Dios con cada uno de nosotros. A veces nosotros no podemos entender lo que el Señor está haciendo en la vida de mi hermana, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque lo comparo con mi vida, o lo comparo con la vida de ella. ¿Se da cuenta? Y a veces no tiene nada que ver, porque obra de una manera con uno, obra de una manera con otro. Lo importante es tener la certeza, la convicción que solo el Espíritu da de que el Señor está actuando en nuestra vida, de que estamos en el camino correcto y en el centro de su voluntad. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Mire. El Señor es bueno. La casa del justo. Gloria a Dios. Fíjense, muchas versiones más de este Proverbio 21:20 habla de justamente la casa del sabio. La casa del sabio. La casa del sabio. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar cómo está nuestra casa. Gloria a Dios. ¿Qué vendríamos a hacer? Nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, esa sabiduría, fíjese que, por ejemplo, Torres Amat habla de la casa del justo. Las demás versiones hablan de la casa del sabio. O sea que el justo está vinculada con la sabiduría. O sea, se alcanza la estatura de justo cuando la sabiduría de Dios también nos alcanza, va creciendo en nosotros, nos vamos dando cuenta. Fíjense, nosotros todos hemos sido justificados por la fe.
¿verdad? Pero ser justo no significa solamente haber sido justificado, porque eso con creer en nuestro Señor Jesucristo y haberle recibido como Señor y Salvador, ya está. Ser justo significa, de alguna manera, evolucionar, caminar en la justicia del Señor, conocer al Señor, conocer su palabra. Muchas veces vamos a tener que esforzarnos para caminar conforme a su voluntad, pero vamos haciendo de eso un hábito, vamos haciendo de eso una costumbre. El Señor no basta con ser buenas personas, sino que lo importante es que podamos agradar a Dios y poder alcanzar la estatura de justo. ¿Verdad? Justo no es cualquiera. Pudo haber sido justificado. También dice que fuimos santificados desde el vientre de nuestra madre, la Biblia. ¿Y por qué si fuimos santificados terminamos haciendo unos líos bárbaros? ¿Verdad? Y bueno, porque es importante entender que la obra el Señor la comienza y luego la termina si nosotros le dejamos. Si nosotros le dejamos. Ay, Señor, mire qué lindo. Fíjense, vamos a Proverbios, capítulo 14. No estamos en Proverbios, pero vamos al 14. 14, el principio, 14.1, nueva traducción viviente, nos dice la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Miren, aquí habla de la mujer. Es interesante esto, porque aquí necesitamos comprender de cómo vamos a enfocar esto. Porque no es un mensaje para las hermanas y para los hermanos no. Pero a la vez sí es un mensaje para las hermanas. Entonces fíjense que dice la palabra, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Entonces, mire cómo pone el Señor la sabiduría por un lado y la necedad por el otro. ¿Qué es un necio? Un necio es alguien que de repente no acepta razones, o sea, está encerrado en lo suyo y no le interesa lo que dice el otro, ¿verdad? Bueno, ese otro es Dios. Entonces, el necio de la mujer necia, y también podemos hablar de la iglesia necia, ¿verdad? Porque hablamos de la mujer, hablamos de la iglesia. Pero ¿por qué digo que tiene importancia el mensaje también para la mujer? Porque la mujer debe gobernar bien su casa. Y es muy importante la voz de una mujer en su casa. Por eso es importante que encuentre sabiduría, para que sus palabras edifiquen, para que sus actos edifiquen. Entonces, esto es algo que no se tiene demasiado en cuenta. No, vos sos la cabeza, entonces vos tenés que hacer todo, ¿no? Nosotros seguimos tus pasos. En cierta manera sí, la cabeza del hogar es el hombre, Cristo es la cabeza de ese hombre, todo bárbaro, un gobierno vertical, de acuerdo. Ahora, ese hombre necesita una mujer sabia. ¿Por qué? Porque está bajo su cuidado la casa. Cuando estamos hablando de la casa, estamos hablando de su matrimonio, estamos hablando de sus hijos, estamos hablando hasta de la administración de la casa. Entonces, por algo el Señor nos dice a través de la palabra que la mujer gobierne bien su casa. Entonces no quiere decir que está abajo el marido y el marido es el que da las órdenes y todo, y vos es un cero a la izquierda. No. Que la mujer gobierne bien su casa. Y el hombre necesita de ese gobierno. No que sea gobernado, sino que necesita de ese gobierno para cómo esa casa va a estar en funcionamiento. Y todo eso se logra muriendo y recibiendo la guía de parte del Espíritu Santo. Entonces, la casa del justo, la casa del sabio, gloria a Dios. Una mujer que no tiene sabiduría, lamentablemente, destruye, no edifica. Necesitamos que la sabiduría nos alcance. Ahora, ¿cómo se alcanza la sabiduría? Gloria a Dios. En el primer milagro de la boda de Canaán, hay algo interesante ahí. Dijimos que transformó el agua en vino.
Transformó la palabra en revelación. ¿Cómo lo hizo? Tomó tinajas, las llenó de agua y luego el milagro ocurrió, ¿verdad? O sea, tinajas que tal vez tenían algo de agua o no, tinajas vacías en la boda. Bueno, se ve que en un tiempo tuvieron revelación, tuvieron vino y se terminó el vino, como dijo María, la mamá de Jesús, ¿no es cierto? Pero hubo un trasvasamiento, ¿verdad? Y hubo un milagro que convirtió el Señor el agua en vino. Cuando hablamos de trasvasar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de trasladar, en el caso de un líquido, de un recipiente a otro. Eso es figura del trabajo de parte del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es muy importante. Fíjense, cuando estamos siendo trasvasados, ¿no? No detuvo la obra el Señor, ¿verdad? A medida que ese trasvasamiento se lleva adelante, van quedando los sedimentos a un costado, las impurezas, la obra del Señor en nuestra vida. Entonces, fíjense que esto es necesario comprenderlo. ¿Qué le quiero decir con esto? El Señor comenzó una buena obra en su vida. Esa obra Él la comenzó y la va a terminar. A lo largo del camino nos va a ir trasvasando, nos va a ir, ¿verdad?, de recipiente en recipiente, de vaso en vaso, porque, fíjense que, ¿y por qué nos va a cambiar? Porque el odre tiene que renovarse. Entonces, a medida que vamos siendo trasvasados por el Señor, vamos siendo trabajados por Él y nos vamos rindiendo al Espíritu Santo, el vaso, el odre, se renueva hasta alcanzar la estatura deseada de parte de Dios para que pueda contener esa revelación. ¿Qué significa contener la revelación? Fíjense, esto es tremendo porque yo recuerdo en mi caso personal, hubo un día en que se me reveló la cruz. Y para otro capaz que dice, pero la cruz, está clarito lo que pasó en la cruz. El Señor murió por nuestros pecados, dejó su vida, resucitó, bárbaro. Pero a mí en un día en especial, en una hora especial, en un momento especial, se reveló en mi corazón. Y es tremendo porque recuerdo el lugar donde ocurrió, recuerdo el siervo de Dios que el Señor utilizó y por sobre todo, cómo eso me ayudó a poder caminar y a seguir caminando. Entonces, hay una revelación que llega a nuestra vida en determinado momento, tal vez luego de ser trasvasado en distintas oportunidades, cuando somos transformados en un odre nuevo, y eso nos va a acompañar. Pero no solamente nos va a acompañar en la memoria, nos va a dar la fortaleza. Fíjense, ¿qué hizo Jesús para llevar adelante su sacrificio? Puso el gozo delante de él. Y eso, el gozo de la salvación. Entonces, fíjense que para poder llegar a la meta, cumplir, en el caso de él, ese sacrificio divino, tuvo que tomar una decisión firme y tuvo que recibir la orden de parte del Padre, y esa orden tuvo que haber sido revelada en su corazón, de que era por ahí la cosa. Mire el ejemplo que tenemos con Abraham, el padre de la fe. A Abraham le prometen un hijo. 25 años después llega el hijo. Ya era bastante grandecito. Llega ese hijo, pasa un tiempito y el Señor le dice, vos me tenés que ofrecer en sacrificio. Imagínense, un hijo tan deseado, llevarlo al altar de sacrificio. Si no hubiese ocurrido algo en la profundidad del corazón de Abraham, en el momento en que recibe esa orden, no podría haberlo hecho. Bueno, pero el Señor lo detuvo a tiempo. Sí, pero él estaba dispuesto a hacerlo. Eso es lo que rescatamos de esa historia. Si bien el Señor en su inmenso amor y misericordia dijo, ya entiendo que vos sos fiel, no le hagas nada al muchacho, y proveyó un carnero, pero él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, qué interesante es saber que el Señor está atento a lo que pasa en nuestro pensamiento
y en nuestro corazón, que en definitiva tienen que ser renovados ellos. O sea, no, ¿de qué vale que yo pueda verme distinto, me vista distinto, hable con un poco más de propiedad? No vale de nada si nuestro corazón no está siendo renovado. Si yo sigo pensando siempre como antes, sigo cometiendo siempre los mismos errores, obviamente que errores vamos a cometer, por supuesto que sí, pero una cosa es cometer errores a sabiendas, sabiendo que estamos metiendo la pata mal, y otra cosa es caer muchas veces en alguna que otra trampa o alguna otra tentación. Ahí, por eso dice la Biblia que tenemos abogado, pero no tenemos un abogado sacapreso, tenemos un abogado justo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Mire, gloria a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. En el libro de Proverbios también, nos vamos a quedar en el libro de Proverbios. Vamos al capítulo 9, mire. Gloria a Dios. Versículo 10. Aleluya. Y creo que aquí está la base de la cosa. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Lo declara la palabra, nueva traducción viviente. Amén. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Entonces, si yo, dice, el que no tenga sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar en abundancia. Entonces, el Señor está dispuesto a darnos sabiduría, pero dice que el temor del Señor es lo que primero yo tengo que considerar. El temor del Señor no es miedo, es respeto, es reverencia, es tener en cuenta. Y tener en cuenta fundamentalmente cuando una tentación viene, tener en cuenta cuando una prueba aparece, esas pruebas que pretenden mover los cimientos de tu vida espiritual y estás a punto de bajar los brazos porque te ocurren cosas que no entendés. Entonces, esto es muy importante. O sea, la base es el temor de Dios y sobre esa base vamos edificando. Sobre esa base el Señor va añadiendo la sabiduría. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Mire esto, gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser trasvasados, pasar de un recipiente a otro, pasar de un lugar a otro. Mire Proverbios 17 ahora. Gloria a Dios. Proverbios 17, versículo 13. Señor es bueno. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque imagínense que nosotros pagamos mal, porque bueno, todavía somos medio necios, pero dice que el mal no se va. Ay, Señor, ¿por qué no se va el mal de mi casa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me apoyas? ¿Por qué no me ayudas? Y bueno, porque estás sembrando equivocadamente, estás pagando mal por bien. Por eso la Biblia dice, no se cansen de hacer el bien. Pero este mundo, ¿qué nos enseñó? Este mundo nos enseñó que aquel que lleva adelante esta palabra o esta actitud es un tonto. Entonces, toda esa administración que hemos recibido, hermano, tenemos que desecharla. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Y para que esto ocurra, fíjense, supóngase que, vamos a poner algunos ejemplos. Usted hizo algo por alguien y de repente la devolución fue negativa, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Ya vas a venir con el caballo cansado. ¿Amén? ¿Eso qué denota? ¿Qué muestra? Venganza. Venganza. Bueno, no seas tan extremista, pastor, que venganza. No, está bien, pero en definitiva le damos vuelta para aquí, vuelta para allá. Cuando alguien te hace una fea, vos si podés, se la querés devolver, ¿no es cierto? Entonces, resulta que el Señor nos dice, tenés que alejarte, mía es la venganza. Mía es la venganza. O sea que eso significa que tenemos que dejar que Él obre. Y muchas veces nosotros estamos expectantes de que Él obre. Y parece que no obra. Entonces ahí tenemos que aplicar la palabra y empezar a recordarla y a repetir. ¿No? Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Si la venganza de parte del Señor no vino, pues ya vendrá. El problema del Señor y el problema del tercero. Pero lo importante es que nuestro corazón vaya evolucionando, vaya creciendo, vaya agradando al Señor. Porque fíjense que, por eso yo le hablo de que podamos razonar frente a la palabra. ¿Por qué razón? Justamente porque el no poder razonar en ella, no poder detenernos, meditar sobre ella, entender bien lo que nos está diciendo el Señor, a dónde apunta el Espíritu Santo a darnos una palabra, nosotros la podemos entender para cualquier lado. Y usted sabe que los años pasan y ya llevamos unos añitos nosotros compartiendo el mensaje del Señor, y hay algo que a mí me llama la atención. Llama la atención porque una de las cosas que yo más pude ver a lo largo de estos años es que de repente el que predica sabe el sentido que tiene, la dirección que tiene la palabra. Y de repente termina la reunión y hablas con un hermano, hablas con otro, y agarraron para cualquier lado. O sea, no, lo entendieron como se le ocurrió, o sea, como no sé. Y bueno, pero Dios habla de una y mil maneras, Dios me habló así, al otro le habla así, bárbaro. Pero el espíritu debe ser el mismo. Es importante esto. Fíjense, entonces, ay Dios, que el Señor nos ayude en este día a que podamos comprender a dónde nos lleva esta voz, a dónde nos lleva, en qué dirección tiene. Hay que ser trasvasado. Nuestra casa tiene que cambiar. ¿Y cuándo va a cambiar? Teniendo el temor de Dios por base y dejando que el Espíritu Santo obre de tal manera. O sea, dejar que obre el Espíritu Santo no es decir, bueno, listo, obra, Señor, ya está, yo no hago más nada. No. Es personal. ¿Cómo voy a pretender yo que el Espíritu Santo cambie a mi hermano, cambie a mi hermana, cambie a mi cónyuge, si yo no dejo que me cambie a mí? O sea, es personal. Cuando hay conflictos matrimoniales, familiares, entre amigos, uno quiere que el otro, con el que tiene el conflicto, le dé una satisfacción, ¿verdad? Y si no aparece esa satisfacción, ese pedido de disculpa, de perdón, de restauración, ¿cómo queda la cosa? Queda quebrada. Bueno, lo importante es que no estemos siempre mirando nosotros al otro, porque siempre miramos al otro. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar según la Biblia? ¿Y cuántas cosas? ¿Cuántas veces son esas? 70 veces 7. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Ahora, ¿puede el Señor pedirnos algo que no podemos lograr? No. El Señor, pero si yo estoy atento a lo que Él me dice, tengo que lograrlo. Fíjate, cuando empezamos a caminar con Marcelita en el camino del Señor, a nuestro pastor, pero le hacían las 1001. Unas traiciones, pero abominables, hermano. Y por ahí venía y la recibía de vuelta. Digo, ¿pero qué le pasa a este pastor? ¿No? ¿Cómo puede ser esto? Tremendo. Gente que, pero, Dios mío, para olvidar. Y sin embargo lo recibía. Entonces fíjense que si yo fui testigo de eso, tengo que tomar la palabra que dice que tenemos que imitar a nuestros pastores, tener en cuenta su conducta y también su fe. Entonces, y que todas las cosas se ayudará bien. Porque hubo situaciones en donde indirectamente también estuve involucrado yo. Por el error, la necedad y la cabeza dura de otro. ¿No es cierto? Y te dejan mal parado. Pero el Señor es un Dios de restauración. Fíjense que vemos a Bernabé y a Pablo un día enojándose, discutiendo, y uno tomó por un lado, otro por otro. ¿Cuál fue la razón? Bernabé quería traer a Juan Marcos. Y ese no se había portado bien y Pablo le dijo, no, este no, porque este no trajo problema. Ahora pasa un tiempo, sigue siendo trasvasado Pablo, sigue obrando el Espíritu Santo y da una orden a sus colaboradores. Se dice, tráiganme a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. O sea, uno que había sido inútil y que había tenido problemas,
termina siendo útil. Pero ¿qué pasó? No dice cuál fue el cambio que se produjo en Marcos. Lo que sí nos da a entender y comprendemos es que a través de las prisiones, a través de las persecuciones, a través de momentos de necesidad, Pablo fue trasvasado. Entonces, también nosotros vamos a ser trasvasados si dejamos que el Señor, no es decir, Señor, listo, haz tu voluntad, chao, y mañana ya empiezo a ver los resultados. No, Señor, haz tu voluntad con todo mi corazón y empiezo a ser trasvasado. ¿No están entendiendo esto? Es muy importante. Ahora también hay un punto de inflexión donde ocurre esto. ¿Qué dijo Jesús en la boda de Caná? ¿Qué le dijo a su mamá? Dame tiempo. A ver. Sí, María insistió, gloria a Dios, ¿no? Como buena mami, siempre insistiendo. Hazme caso, y bueno, y allá fue, y la bendición se desató. Pero qué importante es comprender esto, porque de alguna manera todos nosotros somos medio polvorita, en el fondo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y nos terminamos rebelando contra lo que el Señor nos está guiando, contra lo que el Señor nos está haciendo vivir sobre todo. No solamente, no con lo que dice, porque cuando Dios te habla, Dios habla, no hay otra. Dios habla, esto no es indiscutible. Amén. Frente a su presencia, ¿quién puede permanecer de pie? Pero cuando da una orden que no coincide con lo que nosotros pensamos o lo que nosotros nos imaginamos, entonces no se olvide que el gran ilusionista, ¿verdad?, nos pinta un cuadro contrario a lo que es la voluntad del Señor. Fíjese, ¿qué le dijo a la mujer del Señor? Si comen el fruto van a morir. ¿Qué dijo el diablo? No van a morir. O sea, todo lo contrario. O sea, que vamos a recibir guía de parte del Señor, vamos a recibir revelación y dirección de parte del Espíritu, y el enemigo te va a decir, no es por ahí. No es por ahí. Ahora, está en nosotros el poder resistir esa voz, que generalmente esa voz coincide con nuestros pensamientos. ¿Sabes? Porque dice que le fue agradable ante sus ojos ese fruto. El diablo le decía, cómelo. Y yo ya quería comerlo, ¿verdad? Entonces, fíjese, y terminó perjudicando a otro también porque se lo dio a su esposo. Entonces, la voluntad de Dios muchas veces no coincide con nuestra forma de pensar. Pero la Biblia dice que tenemos que cambiar la manera de pensar. Entonces nos vamos rindiendo a medida que vamos muriendo, ¿verdad? Y no estamos hablando de morir físicamente, sino de comprender que todo lo mejor lo tiene preparado el Señor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y por consecuencia, todo lo peor tiene preparado el enemigo. Gloria a Dios. Aunque parece que a veces está mejor. Amén. Gloria. Mire, fíjense esto. Proverbios 17:1. Gloria a Dios. Dice, mejor comer pan duro donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay pelea. Gloria a Dios. Miren qué interesante esto. Una casa donde hay pelea. Aquí es donde yo creo, basado en mi propia experiencia y en algunos testimonios que hemos recolectado en este tiempo, que es donde la mujer debe actuar. ¿Ven? Y a la vez lo trasladamos el mensaje a la mujer, a la iglesia, a todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer ve las cosas de manera distinta. De manera distinta. Hay momentos en que no distingue la mujer que está hablando de la serpiente, es cierto, bárbaro. Y ahí Adán se supone que tiene que estar atento. De hecho, el Señor, ¿qué hizo cuando llega al Edén? Va y lo busca a Adán. ¿Quién fue el que había metido la pata? La esposa. Pero le buscó a él. Vos tenés que haber ministrado a tu esposa, hablarle de la serpiente a tu esposa, y por sobre todo que no se ponga a charlar con la serpiente. Entonces, si bien hay una cierta, ¿no?, responsabilidad del hombre allí para poder ministrar y ubicar y razonar con la palabra del Señor bajo la guía del Espíritu Santo,
pero hay una obra que la mujer gobernando bien su casa necesita comprenderlo. Fíjense que dice, veamos nuevamente esta palabra. Reina Valera 60, 17.1. Mirá, veamos en esta versión. Gloria a Dios. Mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contienda llena de provisiones. ¿Amén? O sea que fíjense que habla de una casa, no que hay peleas porque están bajo los niveles de pobreza. No, o sea, hay peleas y hay guerra, vaya a saber por qué situación, ¿no es cierto? Pero dice, mejor un bocado seco. Dios mío, la telea que nos dice, mira, gloria a Dios. Más vale pan duro entre amigos que mucha gente entre enemigos. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, allí es importante que nosotros comprendamos, buscame PDT también, de este mismo. Ahí es importante que nosotros comprendamos nuestro rol, gloria a Dios. Fíjense que yo recuerdo cuando conocí a Marcelita, ella prácticamente vivía con sus abuelos. Y el abuelo, hermano, ay, no sabe lo que era. Cascarrabia era poco. Él se enojaba, solo se enojaba, o sea, se encendía solo, ¿no es cierto? Y la abuela era sabia. ¿Por qué era sabia? Porque no tiraba nafta al fuego en el momento ¿no? de su necedad. ¿Ah? Y a medida que el tiempo pasaba y yo los iba conociendo, yo me daba cuenta que obtenía resultados la abuela. Tremendo. ¿Por qué? Porque si ella lo confrontaba y buscaba más pelea todavía y buscaba más contienda, no se iba a llegar jamás a ninguna solución, ¿verdad? Entonces, el viejito decía no y terminaba diciendo que sí. ¿Por qué? Porque la sabiduría de parte de la esposa estaba en acción. Y eso es lo que nosotros necesitamos. La mujer tiene que ser sabia. Fíjese que es tremendo esto, tremendo esto. Mire, mejor comer pan duro, pero vivir en paz. ¿A quién le gusta el pan duro? ¿A ver? Pero en paz, en paz. Porque en paz, fíjense, ¿por qué razón se puede comer pan duro? Se puede comer pan duro porque obviamente no hay para comprar pan del día. Y eso puede ocurrir por dos razones. O porque el esposo no es esforzado, o de repente las cosas vienen mal y bueno, a veces pasa, hay momentos complejos en la vida, ¿cierto? Ahora, si esa mujer identifica la causa por la cual están comiendo pan duro, aunque haya pan duro se va a terminar la paz también. Si no tiene sabiduría. Porque fíjense que nosotros los hombres somos medios lerdos. Gloria a Dios. Es importante entenderlo esto. Somos medios tardos para oír, tardos para entender, tardos para rendirnos al Señor. ¿Ah? No así la mujer. La mujer se enamora del Señor, gloria a Dios, y es una bendición grande. ¿Por qué? Porque le obedece al Señor. Tiene ese chip, está diseñada para obedecer. Ahora, qué importante que podamos comprender que cuando se identifica por qué cosas que la mujer ve y nosotros no, que podamos atender a eso, podamos comprender. Yo le hablo a los hombres, ¿cuántas veces nosotros no entendemos lo que le pasa a Nuestra Señora? A mí me pasa todos los días. ¿Qué pasa? Gloria a Dios. ¿Qué ocurre? No, porque estamos supuestos a entenderlo. Gloria a Dios. Pero la maquinaria de nuestra cabecita no funciona como la cabecita de ellos. Ellos ven otras cosas que nosotros no vemos. Entonces, es de ayuda que podamos atender aquí. Amén. Gloria a Dios. Y si vemos que hay un equívoco, bueno, también con sabiduría, puede decir, no, mamita, me parece que no es así, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, vamos a ver
por dónde, pero no es por acá. Amén. Gloria a Dios. De la casa de la discordia a la casa de la paz. Busquemos Proverbio. Gloria a Dios. 17:13. Mire. Aleluya. ¿Dónde está? No, acá está. No, este ya lo tenemos. La venganza. No se olvide de la venganza. La venganza. Venganza no generalmente pensamos que la venganza se puede llevar adelante o pensamos en vengarnos cuando tenemos un enemigo o tenemos ¿no? algo grave. Pero fíjense que a veces nos terminamos vengando hasta de nuestros propios hijos, nos terminamos vengando de nuestro propio papá, nos terminamos vengando de nuestro propio hermano. Pero mira, es este. Ya vas a ver, una anchoa te voy a dar si te encuentro en el desierto. ¿Ven? Entonces, y terminamos accionando de esa manera. ¿No te gustó lo que dijo tu mujer? Bueno, listo, ya vas a esperar tu turno. En algún momento le cantamos las 40. En algún momento presentamos nuestras razones, ¿verdad? Y nos vengamos. Entonces la venganza muchas veces siempre está. Por eso el Señor dice, mía es la venganza. No necesariamente estamos hablando del ojo por ojo, diente por diente. No, estamos hablando de que el Señor ponga en orden las cosas. Y cuando pone en orden las cosas el Señor, en muchas oportunidades comienza por nosotros mismos. Ay, gloria a Dios. Amén. Y esto hay que decirle, Señor, gloria a Dios. Amén. Ay, Señor. Mire, el Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Gracias, Jesús. Veamos este último vamos a Proverbios 15, versículo 25, nueva traducción viviente. 15, 25, le dije, sí, gloria a Dios. El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Miren qué interesante esto, ¿no? O sea, acá hay un trasvasamiento de la casa de la soberbia a la casa de la humildad. ¿Amén? Que justamente es parte de los frutos que tienen que salir a flote en nuestra vida. Tienen que salir a la superficie. Gloria a Dios. Ahora, fíjense para que podamos comprender esto, ¿por qué la casa de la viuda? Sabemos que el Señor protege a las viudas, se ocupa de las viudas, pero hablando en el contexto en aquellos días en donde no había medios para que pudiera sostenerse y demás, quien quedaba viuda tenía un problema grave, pero allí estaba el Señor para ocuparse. Amén. Ahora fíjense, acompáñenme para poder terminar esta palabra y orar, a lo que dice Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Capítulo 4. Aquí vemos una viuda. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4. Eliseo, el profeta Eliseo, el sucesor de Elías, ayuda a una viuda pobre. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, le dijo a Eliseo, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego, ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. ¿Qué le dijo Eliseo? Prepárate para el trasvasamiento. A ver, vasijas vacías. Pero esto no va a ser de testimonio para muchos, esto va a ser algo personal. Llegó el momento en la vida de esta mujer que se tenía que revelar lo sobrenatural de parte de Dios en su vida. Entonces dijo, metete en tu casa juntamente con tus hijos. Sean testigos ustedes de esto que van a vivir, de este trasvasamiento. Y comenzó a llenar las vasijas. Llenó 1, llenó 2, llenó 3. Sus hijos siendo testigos, alcanzándole las vasijas.
hasta que se terminaron las vasijas. Entonces, fíjense que muchos de estos trasvasamientos, o sea, entiéndase el trato del Señor con nosotros, el trabajo del Señor con nosotros, ocurren a solas. Ocurren a solas. Y fíjense que dijo, cerrá la puerta, no te compares con nadie. Imagínate que al lado de la viuda esta tenía, no sé, un distribuidor de aceite. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? O tenía un petrolero al lado, ¿verdad? Y no, pero mira lo que tiene este, mira lo que tiene otro, pero esto, ¿qué? Y yo que estoy viuda, endeudada. No importa cuál es la condición. Lo importante es comprender que el Señor puede utilizar esa situación para darle un vuelco, para cambiar. Y lo va a utilizar en el futuro para que animemos a otros. A veces hasta no habiendo terminado la obra del trasvasamiento. Pero en el camino ya fue haciendo una obra el Señor. Y esa obra que fuimos haciendo y recibiendo y experimentando, la vamos trasladando. Por eso es importante predicar con vivencia y poder trasladar lo que uno vive, no solamente lo que lee. Porque de esa manera, si nosotros trasladamos solamente lo que leemos, lo que está ocurriendo es que trasladamos agua, y bienvenida al agua, bienvenida a la palabra, pero no transformada en vino, que no sea revelación. Y esa revelación se tiene que dar en el corazón del que predica y en el corazón del receptor, de aquellos que reciben esa palabra. Que podamos comprender que la voluntad del Señor, hermano mío, es justamente llevar adelante un milagro, que es transformar la palabra que Él nos da en una palabra revelada, en una palabra que te va a acompañar, una palabra que no es solamente para el momento, no, sino que es para todo el tránsito que nosotros tenemos aquí sobre esta tierra. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Yo quiero que oremos en esta noche y le pidamos al Señor ayuda. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Él está aquí. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva, paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Gloria a Dios. Pueden vivir de lo que sobre. Tanto sobró. Gloria a Dios, como para pagar deuda y poder vivir. Es que tal vez fue el puntapié inicial para que esta mujer se transforme en una distribuidora de aceite. No sé. Amén. Vaya a saber qué puerta le abrió el Señor luego, qué oportunidad apareció. Pero primeramente era necesario poder ver la mano de Dios obrando en su vida. ¿Y cuándo obra la mano del Señor? Cuando nosotros alcanzamos sabiduría. Cuando no estamos en la casa de la necedad, sino que nuestra casa salió de allí y está en la casa del sabio. El sabio que se deja dirigir por el Señor, que se rinde frente a Él y que sigue los pasos y la dirección que Él le da. Amén. ¿Qué le parece si oramos? ¿Y por qué vamos a orar? Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a que este proceso del trasvasamiento sea revelado en nuestro corazón. Porque fíjense que si no hay trasvasamiento, gloria a Dios, va a haber problemas. Va a haber problemas. ¿Por qué razón va a haber problemas? Porque va a haber sedimentos, va a haber impurezas. Y el alfarero, otro de los ejemplos que nos da el libro de Jeremías, es que si el alfarero ve en la rueda donde trabaja ese barro, impurezas, dice que lo deshace la pieza y la vuelve a hacer. O sea, no la deja allí archivada, no, la vuelve a hacer. Eso nos muestra el corazón de nuestro Dios, de cómo Él quiere, hermano mío, ser de aquellos que restauran, aquellos que nos abren puerta, aquellos que nos llevan hacia la bendición. Yo sé que Él está aquí en esta noche, porque donde se predique su bendita palabra, donde el Espíritu Santo comience a moverse, gloria a Dios, allí hay libertad. Él es la libertad, es la verdadera libertad que todos nosotros
necesitamos para transitar sobre esta tierra. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por este instante, gracias por este privilegio que nos das, Padre bueno, de poder abrir nuestro oído y poder recibir este alimento que tanto necesitamos, tu bendita palabra. Que esa agua llegue a nuestra vida, Señor, de tal manera que la intervención de tu Santo Espíritu, porque nos rendimos a ti, porque te tememos a ti, Señor amado, porque te reconocemos como nuestro Señor, la obra del Espíritu Santo traiga revelación de esa bendita palabra y sea transformada el agua en vino. Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu, a cada uno de los presentes, los que nos acompañan a través de internet, Señor. Bendigo sus vidas y confío con todo mi corazón que esta bendición sacerdotal, a esta bendición sacerdotal, es siga tuya, Señor, la que alcanza a tus hijos, porque tú eres un buen padre, un padre que aconseja a sus hijos y un padre que tiene sabiduría para poder impartirle a los suyos, de tal manera que nuestra casa sea transformada en una casa de sabiduría, en una casa de un justo, de una justa, porque la gloria será para ti, Señor amado, pero daremos testimonio de tu obrar en nuestra vida. Somos de aquellos que te amamos, por lo tanto, para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. En el nombre de Jesús, amén